Entonces, bueno, en fin, la muerte nos habita durante toda la vida y tenemos que aprender a vivir con ella de una forma espiritual para lograr reconocer en nosotros mismos nuestra esencia divina y eterna, ¿no? Que es lo que venimos haciendo a través del yoga, reconocer esa parte de luz o de divinidad que todos tenemos y que no hay que buscar porque eso ya está ahí, solamente hay que reconocerlo, y a raíz de ahí la verdad que todo se hace mucho más fácil. Bueno, antes de tocar este concepto yógico de la muerte, como os decía, quería tocar de forma breve el tema del miedo y bueno, ir lanzando un poco las preguntas que os hacía a través del Telegram y por correo electrónico, e ir contando un poquito de cada una de ellas. No sé si habéis reflexionado sobre ello, si no, pero no os importa tampoco. Sí, como después hay mucho tiempo, mucha vida, ¿verdad? Pues no pasa nada. Y bueno, somos muy propensos a tener miedo y somos muy propensos también a hacer del miedo una abstracción, ¿vale? Es decir, convertirlo en una idea. Y ahora veréis por qué, un poco más para adelante, por qué digo esto, ¿sí? Antes de pasar a eso, de la idea que tenemos del miedo, que es realmente lo que produce el miedo, porque ahora me estáis escuchando y mientras que estáis atentas a escucharme, no existe el miedo, o existe el miedo. ¿Estabais escuchándome hace 2 segundos? ¿Había algún miedo? No lo había, porque estáis en el presente, ¿vale? Y el más importante y del que salen todos los demás es avidya, que es la ignorancia, ¿vale? Dice en los Yoga Sutras que el ser humano es ignorante y lo único que podemos hacer para el que se crea que sabe algo, que no tenemos ni idea de nada, que no sabemos nada y estamos aquí intentando hacer como que sabemos algo, por eso digo que bueno, que lo de la mente es muy de percepción, ¿no? Y que nadie tiene la verdad absoluta. La ignorancia, lo único que podemos hacer los seres humanos es ser un poco menos ignorantes a través de la práctica y de lo que podamos conocer para poder comprender un poco mejor quiénes somos. Punto pelota. Y de ahí de la ignorancia es de donde viene todo el sufrimiento, ¿sí? Vale. Bueno, mirad, uno de los factores que contribuyen a tener miedo, y por favor abrir la mente, porque yo sé que a vosotros os pasa poco, pero cuando alguien nos está diciendo algo, internamente hay gente que dice, no, a mí no me pasa eso. Pasa, alguna vez ha pasado, puede ser que pase poco, pero pasa. Entonces vamos a tomar conciencia de eso, ¿sí? Uno de los factores que contribuyen a tener miedo es la comparación, ¿sí? Y esto es algo que me ocurría a mí cuando empecé con este mundo de yoga online y todas estas cosas. Mi hermano me lo repetía mucho, me decía, porque claro, tenía miedo a la exposición, tenía miedo a no hacerlo bien, y mi hermano me decía, no te compares con nadie. Fran? Sí, está haciendo así. Me decía, no te compares con nadie. Me lo tuvo que repetir muchas veces. Y ahora, hace poco le decía, Fran, yo esto ya no... Es que no tengo miedo, me da igual equivocarme, me da igual lo que la gente piense, me da igual porque yo cuento cómo yo lo experimento y también estoy bien documentada, ¿no? Que no es solamente mi experiencia. Entonces, si tendemos a la comparación y tenemos este patrón de compararnos con otras personas, de compararnos con la ideología de otras personas, psicológicamente, físicamente, y esto supone un esfuerzo en el que se gasta una energía tremenda, se va mucha energía por ahí. Y porque deseamos muchas veces, hay un deseo de convertirnos en esos que otros son, ¿sí? Y en convertirnos en lo que consideramos quizás mejor o superior, todo esto viene de la mente, por supuesto, y nos da miedo no poder lograr eso, y donde hay comparación siempre va a haber miedo, y siempre nos comparamos de alguna forma, aunque sea de una forma mínima. Un gasto de energía produce miedo, produce inseguridad y no sirve absolutamente para nada al final, ¿no? Y bueno, el miedo es uno de los grandes problemas de la vida
una mente, este es otro aspecto, una mente atrapada en el miedo vive en la confusión y en el conflicto, ¿vale? Por lo tanto, es una mente violenta, cuidado con lo que voy a decir, violenta, distorsionada y agresiva. Porque en el ansia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el ansia de tener una buena posición o de destacar de alguna forma o de controlar a los hijos, al marido, a la mujer, a quien sea, eso supone una forma de agresión. Eso es ser agresivo y ser violento con otras personas. Y con el ansia propia de uno mismo de querer ser algo que no es, también nosotros nos agredimos a nosotros mismos. Eso sería ahimsa, ¿verdad? Y bueno, la mente al final ya sabéis que juega a esto y además no se atreve a salir de sus propios patrones de pensamiento, le cuesta mucho y eso genera una gran hipocresía, ¿sí? Y lo más gracioso que mientras no nos liberamos del miedo, podemos hacer el pino con la oreja, podemos escalar el Everest, podemos hacer lo que sea que nos estamos engañando, porque vamos a seguir en la oscuridad absoluta, ¿sí? Así que, bueno, vivimos también en una sociedad que es tan corrupta y tan necia y recibimos una educación tan competitiva que eso hace que se genere muchos miedos desde muy pequeñitos y eso va oscureciendo la vida si no se trabaja. Entonces yo lanzaba la pregunta de si conocíais vuestros propios miedos y me imagino que cada una de nosotras sabe cuáles son, ¿no? Y si intentamos escapar de eso, porque normalmente es lo que se suele hacer, es como miro para otro lado, el miedo sigue estando ahí, pero de aquello no sé cómo librarme, ¿no? Y no sé cómo hacer, ¿no? Hay gente que tiene miedo a perder el empleo, miedo a no tenerlo suficiente, miedo a lo que piensen los demás, miedo a no tener éxito y miedo a tener éxito, que eso me ha pasado a mí. Yo he tenido miedo a tener éxito, porque aunque suene un poco feo decirlo, sé que también me da igual, sé el potencial que hay, sé lo que puedo llegar a ser y eso a mí me genera un poco de miedo. Y también hay miedo a la enfermedad, miedo a no ser querido, a no ser amado, hay tantos tipos de miedo y seguro que algunos tenemos, ¿verdad? Pero uno de los miedos que tenemos, o uno de los miedos principales que tenemos, es que no queremos enfrentar lo que realmente somos, ¿sí? Y yo creo que esto es de lo más importante que vamos a decir hoy. Uno de los principales miedos es que no queremos enfrentar lo que somos en realidad. Y bueno, si la mente trata de superar el miedo, porque hay gente que trata de superar el miedo, que trata de reprimirlo, que trata de controlarlo. No, yo controlo mis miedos. Eso lo único que hace es producir una fricción y hace que se genere conflicto y además seguimos gastando energía. Sí, eso no sirve para nada. Y bueno, que cada uno vivimos una vida diferente, pensamos de acuerdo a unos patrones, depende de la educación, de donde vengamos de antes, depende de la herencia transgeneracional, depende de tantas cosas y tenemos ciertas creencias, ciertos dogmas y internamente, algunas veces de forma inconsciente, no queremos tocar eso porque de alguna forma tenemos nuestras raíces ahí y si eso se toca, tenemos miedo a no saber y eso genera incomodidad. Es como, no, el patrón para mí. El patrón para mí porque si me quita eso, me quedo sin nada. Es como cuando empiezas a desidentificarte con la mente, hay mucha gente que no quiere y le da miedo porque es quedarte sin nada, porque están identificados y piensan que son su mente.
pero no somos eso. Y entonces eso genera mucho susto y no suele gustar. Por eso hay mucha gente cuando empieza a venir a hacer yoga, que le tocas por ahí y ya no vuelven nunca más. No, porque me van a quitar algo que es lo único que yo me baso, ¿no? Es lo único que yo creo que soy, y eso es un poco un error, aunque cada uno está en un ciclo diferente y todo está perfecto. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es el movimiento de la seguridad a la inseguridad. ¿Sí? Es ese movimiento que hay de la seguridad, sentirme seguro, a la inseguridad, porque me acerco más a mí, me alejo más de la mente, me acerco mucho más a mí. Y mientras estamos, lo que decía, aquí atendiendo el momento presente, ahora aquí donde lo que estamos haciendo, no tenemos miedo, ¿verdad? Y sin embargo, más allá del momento presente, cuando nos vayamos, o mañana, o en el momento en el que sea, la mente ya empieza a pensar, y empieza a pensar que nos puede suceder algo, o empieza a preocuparnos por algo que va a pasar mañana, porque Mercedes tenía que hacer los papeles y estaba preocupada desde antes de anoche y me dio la noche. ¿Verdad? Y que también preocupa mucho que el pasado nos pueda desbordar, que venga algo del pasado y nos desborde, y bueno, que algo vuelva a suceder, ¿no? Entonces, mientras estamos presentes, todo está muy bien, estamos presentes, estamos atentos, estamos atendiendo, y en cuanto salimos de ahí, el pensamiento empieza a jugar con esto. Y el miedo es el resultado del pensamiento. Cuando afronta algo de manera directa, por ejemplo, cuando no hay pensamiento, cuando no interviene el pensamiento y tú afrontas algo en ese momento de forma directa, no hay miedo. No ha pasado eso, no hay miedo. Pero en el momento en el que interviene el pensamiento, el miedo se asoma, aparece. Entonces, para que tengamos muy presente de dónde viene el miedo, que totalmente de ahí, del pensamiento, ¿no? Entonces, hay ahora una pregunta que, claro, que surge a raíz de esto, que es que si la mente puede vivir completa y totalmente en el presente, y Krishnamurti nos decía que absolutamente sí, decía, y dice que tan solo una mente así no tiene miedo. Entonces, por eso en la práctica de yoga siempre trabajamos el estar presente, el estar atenta a lo que estamos haciendo en ese momento, a sentir. Trabajamos también mucho sobre las tres mentes, ¿no? Para llevar la mente a un estado neutral y que podamos actuar más desde la intuición y menos desde los cinco sentidos, ¿no? Que nos sacan hacia lo externo. Y bueno, solo una mente así, que esté en el presente, no tiene miedo. Y esto lo trabajamos continuamente en la práctica de yoga. Y cuando se comprende estas tres cosas, cómo funciona el pensamiento, la memoria y el tiempo, y entendemos no de forma intelectual o verbal, sino que entendemos desde el corazón, y esto también lo trabajamos mucho en la práctica del yoga, ¿verdad? Y cuando entendemos desde este lugar del corazón, con la mente, y entendemos con la entraña, ha salido cordobés, con la entraña, te liberas del miedo. Y entonces cuando la mente puede utilizar el pensamiento sin crear ningún miedo. Al final el pensamiento, el que está siempre jugando todo el tiempo. El pensamiento es la respuesta de la memoria acumulada a través de la experiencia, del conocimiento, de la tradición y del tiempo. De forma que el pensamiento es necesario a ciertos niveles, pero cuando se proyecta a sí mismo en lo psicológico como futuro, como pasado, que es lo que estábamos diciendo antes, creando miedo y también creando placer, porque también lo crea, la mente se embota y no actúa. Te quedas parado. Dice, la inacción es inevitable. No, te quedas inmóvil. Entonces, ¿por qué
estamos constantemente pensando en futuro, en pasado, o estamos pensando todo el tiempo en términos de placer o de dolor, si sabemos que eso genera miedo. ¿Por qué hacemos eso? Porque no estamos pensando todo el día, ahora me voy para atrás, ahora me voy para adelante, ahora me voy a mañana, ahora me voy a ayer, ahora me va a pasar, ahora me preocupo por lo que viene, ay, qué susto me da, hay que tener una entrevista. Entonces, una de las funciones del pensamiento es estar todo el tiempo ocupado en algo. El pensamiento quiere estar ocupado y dar la tabarra y colarse por la rendija más pequeña para dar morcilla, porque lo hace continuamente. Y bueno, te decía Krishnamurti que tenemos que mirar el miedo sin tratar de resolverlo. No hay que tratar de resolverlo, no hay que tratar de tener valentía, no hay que tratar de decir yo puedo con esto, porque solo eso se va a diluir cuando la mente está muy quieta y puedes mirar el miedo en su totalidad. No se puede arreglar el miedo por trozos. Eso no sirve para nada, es un gasto energético tremendo. Lo digo también porque yo sigo teniendo algún miedo por ahí, pero cuando lo ves en su totalidad te entra la risa, te descojonas de risa porque dices, esto no tiene sentido, ¿sí? Luego el 1.2 dice Yoga Chitta Vritti Nirodha, que nos viene a decir que el yoga es una práctica, no es una práctica, y todo el mundo lo tiene como, y normalmente decimos vamos a practicar yoga, ¿no? Es una forma de hablar, porque bueno, de alguna forma hay que expresarse y muchas veces es difícil expresar cosas que no tienen forma, y de alguna forma hay que hacerlo para que los demás también lo entiendan, porque si la explicas de forma muy trascendental entonces no llega a nadie. Por eso yo intento explicar las cosas lo más sencillas posibles, que puedan llegarle a todo el mundo y empezar a comprender, y luego que la gente tire del hilo. Y dice que el yoga no es una práctica, sino que es un estado mental. El yoga es un estado del ser. Y Patanjali usa la palabra yoga como el resultado de toda la práctica en el que de forma espontánea se han calmado las fluctuaciones, la agitación y la mente se encuentra en calma, ¿vale? Y solo entonces cuando se puede experimentar la esencia del ser, y desde ahí es de donde pueden mirar la totalidad del miedo. Entonces, bueno, quería relacionaros eso con esa parte de los Yoga Sutras. El miedo también, el miedo subconsciente a la muerte. Decía Yogi Bhajan que no es nada más que el miedo al fracaso, al fracasar. Y hay mucha gente con miedo al fracaso. Y al final el fracaso es cuando no sabes poner toda tu capacidad en las posibilidades, ¿sí? Es si nosotros sabemos, a ver cómo lo digo, si nosotros sabemos hacer lo mejor o dar lo mejor que nosotros tenemos bajo ciertas circunstancias, todo está bien y siempre estás bien, siempre estás contento, salvo ¿no? las fluctuaciones que tenemos, pero siempre estás bien y no hay, porque no existe el fracaso, ¿sí? Y bueno, solo hay gente que solo conoce la muerte de una manera, ¿no? Que es cuando físicamente el corazón falla o cuando dejas de respirar, y eso es lo que la gente sabe de la muerte, que te mueres, dejas de respirar, te falla el corazón, te da un algo y te vas para el otro plano. Pero ahí también quería decir que hay muertes todos los días, hay muertes de ciclos, tenemos ciclos en la vida que mueren, cuando te separas de alguien, ese ciclo ha muerto, cuando cambias de trabajo es otro ciclo, cuando cambias de ciudad es otro. Entonces la muerte está presente en el día a día constantemente, estamos respirando y la respiración nace y muere constantemente y no somos capaces de ver eso. Inhala y exhala, naces y te mueres todo el rato. La respiración nos viene a enseñar ese ciclo, ¿no? Lo que pasa es que somos tan ignorantes
todo, que en fin no prestamos atención a esas cosas, que si observamos, la observación es lo mejor que hay, que si observamos podemos conocer el más allá, ¿no? A través de la observación. Y bueno, el objetivo de ser, el objetivo, o hay un término que es el Jivan Mukta, que es ser liberado mientras está vivo, ¿no? Y no esperar a la muerte. Y también venimos con una carga de prana, con una carga de energía vital que nos mantiene vivos, y que cada persona tiene una carga de prana diferente, ¿sí? Algunos tienen más, otros tienen menos. Y esa carga de prana o de energía o bien se regula o se gasta, dependiendo de la vibración bajo la que esté funcionando, ¿sí? Esto se entiende, ¿verdad? Cuando malgastamos nuestra energía en cosas densas, en la dualidad, cuando la mente es muy dual, y todo aquello que nos desconecta de nosotros mismos, el prana pues se consume más rápido. Cuando el prana se termina, es cuando ocurre la última respiración, y esto es súper interesante de ver. Cuando alguien está muriendo, yo lo vi con mi abuela, que cuando estaba muriendo, cómo fue la última respiración. Se me ha quedado grabado en la mente, y la última exhalación, cómo exhaló y dejó de respirar. Entonces, cuando nos morimos, llevamos 2 de los 10 cuerpos espirituales. En Kundalini Yoga se habla de los 10 cuerpos, y eso también está por ahí en el programa, lo hemos visto, y si no, está ahí para trabajarlo. Esto viene también según la numerología tántrica, y cuando nos morimos nos llevamos 2, que son el alma y el cuerpo sutil. Ahora después explicaré. El cuerpo sutil se queda en los éteres, en el primer éter, donde están los registros acásicos, porque contiene la memoria, ¿sí? Que quien habéis hecho registros acásicos podéis enlazarlo también con esto. Y es lo bonito de esto, poder enlazar unas cosas con otras, porque todo va en un mismo sentido, aunque por caminos diferentes. Y a mí es lo que me fascina de todo este asunto, es poder relacionar y ir añadiendo informaciones de varios puntos de vista. Me mola mogollón, me entusiasma. Bueno, esos 3 segundos panorámicos de la vida, ¿no? Que ocurren 3 segundos después de que el cuerpo pránico salga del cuerpo. En estos 3 segundos somos enfrentados, o mejor dicho, a mí me gusta, la teoría dice enfrentados, pero a mí me gusta más la palabra confrontado. Y esto nos suena mucho de la práctica de Kundalini, ¿verdad? Lo de la confrontación, porque continuamente trabajamos esto cuando nos sostenemos en una postura, cuando estamos ahí raca, que dale, y te digo mantente, sostente, y tú quieres bajar, y yo te digo sostente, eso te confronta. Pues de cierta forma te sirve para esto también, ¿sí? Como muchas cosas que hay que hacemos en la práctica. Entonces, una de las preguntas que surgen de ahí es ¿por qué venimos a la Tierra y por qué tuviste esta vida en particular? Otra es ¿qué es lo que hiciste aquí? Y ves tú, bueno, ¿qué es lo que viniste, o qué es lo que hiciste aquí? ¿Qué es lo que has hecho, ¿no? En la vida durante este proceso de vida? Y si realizaste tu propósito por el cual viniste a la Tierra, ¿no? Entonces mucha gente tiene dificultad para organizar sus pensamientos cuando se está tocando el gong. ¿Qué ocurre, sobre todo quien habéis estado en el retiro, cuando se toca el gong? No te deja pensar. Hay gente que sí le deja porque está muy densa, pero el gong no te deja pensar. No, rompe con todos esos patrones, y cuando... porque además es como el sonido de miles de cristales rompiéndose, que es lo que ocurre en esta espiral. Y cuando hemos experimentado, cuando cantamos y tocamos el gong a la vez, como esa vibración incluso no te deja cantar, el gong te silencia, no te deja hacer nada, te deja quieto, y tú lo único que puedes hacer en ese momento es
no resistirte, que esto lo he dicho muchas veces, no resistirte y atravesar aquello. Que te lleve a donde te tenga que llevar, ¿no? Pero hay personas que son tan densas, que viven tan en lo material y no se han preocupado de conectarse con su alma o de reconocer que son algo más aparte de la mente, que se quedan en el estado intermedio. Eso es todo, y al final, cuando comprendemos el ciclo del nacimiento y la muerte y lo tomamos como un proceso de aprendizaje, cuando estamos en conexión con la tierra, ¿no? Y vivimos desde el corazón, pues al final es como también de una forma de trabajar para saber irnos y para, bueno, tener ese proceso luego de por ahí. Yo digo, por favor, si me voy otra vez, no quiero volver. Y mi Paula me lo decía el otro día, me decía ella, dice, mamá, yo, por favor, dice, cuando me muera, por favor, que me envíen a otro plano. Dice, pero es que este es muy difícil. Decía, la pobre. Hay un término que ya conocéis, y si no lo conocéis también está en el programa, dentro de los yamas, el quinto yama, que es aparigraha, que es el arte de dejar partir, que podéis echarle un vistazo porque es esto de no apegarse a nada, ¿no? De no apegarse a las cosas materiales. Y el fruto de aparigraha, fijaros, cuando yo leía esto me resultó muy curioso, porque el fruto de practicar aparigraha dice, el fruto es una sobriedad establecida en lo más profundo de uno mismo, que al fin y al cabo es la simplicidad. Y cuando yo leí el libro tibetano de los muertos, de la vida, el libro tibetano de la vida y la muerte, la palabra que a mí se me quedó de todo el libro fue la simplicidad, simplificar todo, familiarizarnos con lo que no es material. Estas preguntas que os lanzaba en la meditación de si no tengo un cuerpo, ¿quién soy? Si no percibo con los sentidos, ¿quién soy? Si no respiro, ¿quién soy? Porque constantemente nos identificamos con lo material, y lo material es el cuerpo y también es la mente, sí. Bueno, y todas esas preguntas que hemos hecho, la meditación como hemos estado comentando, con mantra y sin mantra, y también la relajación consciente o la relajación en savasana, que sabéis que savasana es la postura del muerto o del cadáver, y es la postura más difícil de hacer en yoga, ¿no? La gente cuando se ríe un poco de, si aquellos están allí tirados en savasana, eso es lo más difícil de hacer en la vida. Estar ahí quieto sin hacer nada, que es lo que muy poca gente sabe hacer. No sabe la gente hacer eso. Y se ríen, y está muy bien porque cada uno está donde tiene que estar. Pero eso tiene la capacidad de disolver los bloqueos más grandes. Estar ahí en silencio y no hacer nada y no ser nada, porque en realidad no somos nada. Pero está muy bien eso, que nos comenta. Fíjate qué curioso, porque hemos hecho algo a la contra, no hemos hecho algo a lo que estamos acostumbrados, que es a respirar amablemente. Hemos respirado amablemente, y primero sí hemos ido en el sentido de la respiración, la mente ha ido en el sentido de la respiración, pero luego hemos cambiado el tercio y hemos hecho justamente lo contrario, y a la mente eso le produce como resistencia, porque no es lo normal. Entonces, cuando nos ocurren situaciones en la vida, o incluso el tema de la enfermedad y tal, cuando ocurre eso, algo que tu mente considera que no es normal y que no es natural, genera ese miedo y genera eso que tú has sentido ahí. Fijaros cómo es el patrón, los patrones tan fuertes que tenemos, que no somos conscientes de que están ahí. Es que es nuestro bebé cósmico. Es el bebé del universo. ¿Te sientes bien? ¿Cómo? ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Además, la cuarentena que estamos haciendo me está viniendo. La verdad que sí. La verdad que tiene una época que estoy más tranquila. Qué bien, qué bien. Esperando ya que nazca.
Bueno, el próximo Zoom vamos a hacer una práctica o algo, ¿vale? ¿Sí? Y si se ocurre algún tema o si se ocurre algo en lo que queráis profundizar, pues lo hacemos. ¿Tú sí? Sí, a mí me encantó la práctica de las 6 de la mañana. Ah, ¿queréis que hagamos una sadhana a las 6:30? Vale. Sí, por mí está fantástico. Sí, voy a no sé si en el próximo Zoom o en otro, voy a invitar que se nos una gente de fuera, directa, sino para que la gente conozca un poco el funcionamiento y qué es lo que hacemos aquí dentro y que hay gente muy salada, ¿sabes? Entonces, algún día que a lo mejor que explique algo un poquito de teoría y que hagamos una práctica o así, o en la misma sadhana, lo mismo, y luego hablamos un ratito al final y tal. Pero bueno, para que no, lo avisaré para que a nadie le pille por sorpresa si de repente ve a gente que no conoce. Cara nueva. Sí. Sí. ¿El qué? Y luego al final vosotras tenéis que decir, es que esto mola mucho, os tenéis que apuntar. No te preocupes que lo decimos. Lo decimos. Nos ponemos de alegría. Con el maquillaje que no tengo mucha luz. Bueno, hablando de cosas muy raras, todavía no hablamos. ¡Ay, mi vida! Ay, por Dios. Qué alegría de veros, os amo. Y yo a vosotros. Bueno, buenas noches. Besito. Buenas noches, Marta. Un besito, cariño. Bueno, que descanséis y nos vamos, ¿no? Ya, Ok, adiós. Adiós.